Todo lo que nos rodea, sin importar su tamaño, tiene una historia épica que contar. Veamos la bicicleta. Los primeros modelos eran dispositivos peligrosos, nada como las que tenemos hoy en día. La velocidad más alta de una bicicleta fue de 245 kilómetros por hora. O la goma de mascar, que en su forma moderna fue inventada hace 140 años. Sin embargo, sabemos que ha existido desde hace mucho más que eso. La goma de mascar más antigua data de hace 6.000 años. Incluso los semáforos. El primero se instaló en Londres en 1868. Un mes después explotó hiriendo a un policía. Estudiaremos 16 artículos cotidianos y revelaremos cómo llegaron a ser lo que son. ¿Cómo no estaríamos bebiendo café de no haber sido por una serie de robos temerarios? ¿Y por qué la primera persona que se miró en un espejo vio algo más que un reflejo? ¿Y cómo un invento tan simple como el cordel cambió el mundo para siempre? Estas y otras historias forman parte de la historia épica de la cotidianidad. El mundo que nos rodea guarda innumerables historias. Vean a detalle las millones de cosas que componen nuestro día y encontrarán cuentos épicos de aventura, ingenio y penurias. La mayoría ignora estas historias. Lámparas, pinturas, almohadas, ventanas, incluso los pomos, todos tienen historias épicas. Consideremos dos aspectos sorprendentes sobre los relojes de alarma. El primero solo sonaba a las 4 de la mañana. En 1787, el creador del primer reloj de alarma estadounidense no consideró que alguien quisiera despertarse más tarde que él. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dedicó todos sus recursos de manufactura a la guerra. La producción de relojes de alarma se detuvo, aunque se retomó de inmediato porque la gente no estaba llegando a tiempo a sus trabajos. Un sujeto promedio como Joe no tiene idea de todo esto, y es poco probable que él llegue a saberlo, porque hoy Joe morirá. Será un día lleno de desaciertos y un golpe final certero. Cada mañana en el baño nos conectamos con algunos innovadores de la antigüedad. Los antiguos egipcios, romanos y griegos realizaron grandes contribuciones a la frescura del aliento. En el año 3000 a.C., los egipcios crearon el primer dentífrico mezclando los ingredientes más abrasivos que encontraron, hecho con polvo de cascos, cáscaras y piedra pómez. Es poco probable que haya sabido bien. Como cepillos de dientes, los egipcios usaban ramitas. En otras culturas usaban plumas, pelos de cola de caballo y púas de puercoespín. El enjuague bucal es otro producto que ha recorrido un largo camino. Los antiguos griegos usaban leche de burra, los romanos, orina humana. La importaban de Portugal, aunque nadie sabe por qué. Al voltear a cualquier parte, vemos ejemplos modernos de los descubrimientos clave que en su momento cambiaron el curso de la evolución humana. Estamos a punto de darle un vistazo al cordel, una de las invenciones más importantes de todos los tiempos. Para explicar la historia épica del cordel, dejamos a Joe en el presente y viajamos en el tiempo con uno de sus ancestros. El cordel fue una de las primeras invenciones del hombre. La diferencia entre el hombre y otros animales es el cordel. Hoy Joe se ajusta los pantalones. En 1946 se inventó el bikini de tiras. El descubrimiento del cordel por los primitivos es considerado uno de los primeros pasos para que el hombre se convirtiera en el animal dominante sobre la Tierra. Año 200.000 a.C., evidencia más antigua del cordel. ¿Cómo el cordel nos colocó sobre los demás animales? Es uno de esos sucesos que representaron una gran diferencia entre nosotros y las demás criaturas. Fue un significativo punto de quiebre en el desarrollo de lo que nos hace ser humanos. El profesor Adovasio dice que la invención del cordel es lo que nos dio ventaja. Otros animales pueden usar herramientas, pero solo el hombre puede crear lo que el profesor llama tecnología aditiva.
Si uno asume que crear algo a partir de varias piezas es un evento significativo para nuestro desarrollo, entonces el cordel es uno de los mejores ejemplos que conozcamos de ese tipo de tecnología, si no el mejor. El cordel se fabrica de corteza de árboles en un proceso de 3 pasos. Primero, remover la corteza de una rama. Luego, darle vuelta a la corteza para formar una cuerda. Finalmente, doblar la cuerda por la mitad y retorcer ambos extremos. Repetir el último paso lo suficiente hasta conseguir el cordel. Una vez que se obtiene el cordel y la idea de unir objetos para crear otros, se abre un mundo de nuevas posibilidades con tecnologías aditivas, incluso si no se incluye el cordel. Es una señal de pensamiento. Tener el cordel significaba que el hombre podía viajar a climas más fríos, podían atrapar animales, coser sus pieles y fabricar ropa y aventurarse a nuevas tierras. Con el cordel nuestras armas mejoraron, haciéndonos mejores cazadores tanto de bestias como de hombres. Cinco 5000 años más tarde, es poco probable que Joe muera en una emboscada. Las escaleras son la segunda causa más común de muertes accidentales detrás de los accidentes de tránsito. No obstante, va a morir hoy. Quizás en su paseo matutino con el perro. Los perros han sido el mejor amigo del hombre por 15.000 años. Nos han mantenido tibios y nos han defendido de atacantes. Hoy en día tienden a ser menos útiles. En la actualidad son pocos los que corren descalzos, pero la mayor parte de la historia se recorrió sin zapatos. Hasta el año 1600 no había diferencias entre el zapato izquierdo y el derecho. Varios miles de años luego de inventar el cordel, otro invento alteraría drásticamente la civilización: el calzado. Hasta hace poco, la ropa y el calzado primitivo eran un misterio. 1917 se acuña el término zapatilla deportiva. Pocos ejemplares han sido hallados. Año 3500 a.C., zapatos primitivos. Y sin la repentina muerte de este hombre, hubiéramos permanecido ignorantes. En pocas horas después de su muerte, hace 5000 años, su cuerpo quedó congelado. Nadie fue a buscarlo. En una extraña coordinación de ubicación, tiempo y clima, su cuerpo y todas sus pertenencias quedaron sellados herméticamente bajo el hielo glacial por más de 5000 años, hasta que al final el hielo se derritió. Cuando lo descubrieron en 1991, en el valle de Ötztal, en la frontera de Austria e Italia, las autoridades pensaron que era un cuerpo reciente, pero cuando la verdad fue revelada, la noticia del hombre de hielo llamado Ötzi electrizó a la comunidad científica. Al estudiar sus huesos, los científicos forenses determinaron que Ötzi tenía 45 años al momento de morir, mucho más de la expectativa de vida promedio de la población de la Edad de Piedra. Las pertenencias de Ötzi también fueron una sorpresa, como el hacha de cobre, que data de 1000 años antes del uso común del cobre. Pero la mayor revelación de todas fueron los zapatos. Botas de piel de oso y heno. Los zapatos primitivos pueden superar a los modernos. Los zapatos eran cómodos, eran cálidos. Envolverse los pies con piel de oso y piel de venado en un calcetín tejido fue una buena respuesta al variante clima de los Alpes. Usando los restos descompuestos como guía, los expertos recrearon el calzado de Ötzi y se lo dieron a un montañista moderno para una prueba de campo. Después de días de caminata por los Alpes de Ötztal, el veredicto quedaba claro. En las propias palabras del montañista, no hay montaña en Europa que no pueda ser conquistada con estos zapatos. Hablamos de un periodo de tiempo cercano quizás a los 1000 años, antes de que existieran las pirámides de Egipto.
Y ya para ese momento había zapateros profesionales. Este calzado era de excelente calidad. En muchos aspectos es muy superior al confeccionado hoy en día. En el tiempo de Otzi, sus increíbles zapatos eran un bien valioso. 5000 años después, tendemos a dar por sentado nuestro calzado, hasta que nos obligan a andar sin él. Joe sabe que correr descalzo por las calles modernas es una experiencia poco placentera, pero hasta ahora no se ha dado cuenta que podría ser mucho más grave. Puede ser letal. El mundo está lleno de historias épicas, pero la mayoría estamos muy distraídos para detenernos a pensar en ellas. A veces esto nos puede traer problemas. Tomemos a Joe, por ejemplo. Hoy es su último día de vida, pero no morirá en estas vías. Cuando lo haga no será culpa de su perro. En todo caso, los perros, por lo general, ayudan al hombre a vivir más. En la antigua Grecia, los perros eran entrenados para lamer a los enfermos. En el siglo XIV se dijo que San Roque había sido curado de una peste de llagas gracias a la lengua de un perro. En promedio, los dueños de mascotas son más longevos que aquellos que no las tienen. Joe sigue molesto con su perro, así que lo más probable es que no piense en todos los artículos cotidianos en nuestras cocinas que tienen sus propios cuentos épicos que contar, incluyendo la comida. Cada estadounidense consume cerca de 14 kilogramos de queso al año. Hay evidencia de queso de hace más de 4000 años, aunque otras pistas sugieren que quizás tenga el doble de antigüedad. Nadie sabe con exactitud dónde se hizo el primer queso, pero tenemos una ligera idea de cómo fue descubierto. Se cree que el queso fue creado por accidente, cuando la leche, transportada en un caballo, fue agitada por los movimientos de la bestia. Este queso primitivo quizás no se veía muy bien, pero luego de miles de años se ha convertido en objeto de adoración de los hombres y los animales. El queso en la tortilla de Joe es un ejemplo inusual de una comida estropeada que termina siendo algo delicioso. Hoy Joe no conoce casi nada sobre los orígenes de su desayuno o de los modales en la mesa de sus antepasados. Hasta el siglo XVIII se consideraba que los cubiertos eran poco viriles. La mayoría de los hombres usaban sus manos. Durante casi toda la historia de la humanidad, la conservación de la comida fue uno de los problemas más difíciles y letales, hasta la llegada de los tarros que le permitieron a unos pocos países tomar el mundo por asalto. Más poderoso que la espada, el envasado. Joe se burla del perro. Hoy, los enlatados son artículos domésticos tan comunes que a menudo olvidamos su importancia. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, cuando el mundo entero reverenció el poder del humilde tarro. ¿Cómo la comida envasada cambió la guerra para siempre? Los ejércitos dependían de los alimentos, y los comandantes por siglos tuvieron dificultades para mantener sus tropas bien alimentadas mientras marchaban en distintas tierras extranjeras. Era un enorme problema para cualquier ejército que intentara ir a una guerra o conquista durante un periodo de tiempo. La comida se descomponía, se escaseaba o acababa. Era un inconveniente. Para muchos ejércitos, tener un acceso a un buen suministro de alimentos era más importante que tener un armamento superior o ser valientes. Napoleón estaba tan obsesionado con la idea de conservar la comida para sus tropas, que en 1795 ofreció una recompensa de 12.000 francos, cerca de $40.000 actuales, a cualquiera que sugiriera una solución. En 1810, el premio se lo ganó un chef francés llamado Nicolas Appert. La innovación de Appert fue colocar la comida en botellas selladas. El calor destruía los microorganismos que ocasionaban la descomposición y además generaba un sello al vacío que impedía que se formaran nuevos microorganismos. Appert presentó al mundo su invento con una dramática campaña publicitaria. Implicaba conservar una oveja entera. La invención europea del envasado le permitió a un continente expandir su poderío en unas pocas colonias a casi todo el mundo.
El siglo XIX fue de verdad la era del imperialismo clásico, cuando el poder europeo intentó colocar al resto del mundo bajo su dominio. Los europeos se llevaron la comida envasada a los ambientes más inhóspitos de todo el mundo. Fueron al Polo Norte, escalaron montañas, cruzaron desiertos, todo esto en compañía del jamón endiablado, Underwood. Bueno, los exploradores del Ártico querían llevarse algo cálido para esos días fríos en esa región, así que tener guisantes de verdad les levantaba la moral, los hacía sentir mucho mejor. Aunque aún seguían habiendo problemas con el envasado, uno de los mayores era la contaminación por plomo, que contribuyó con la muerte de los 129 exploradores en la expedición Franklin de 1845. Apartando el plomo, las latas se desempeñaban sobre lo esperado. 100 años más tarde, una de las latas selladas fue descubierta, y al abrirla, la comida no estaba descompuesta. El no usar plomo como sellador resolvió uno de los mayores problemas de los enlatados. Pero antes de que pudieran convertirse en el exitazo que son hoy, debían superar un obstáculo más: ¿cómo abrirlos? Las primeras latas fueron hechas de hierro y pesaban más que la comida que contenían. Los métodos de apertura sugeridos eran laboriosos y requerían el uso de herramientas. Se recomendaba usar un martillo y un cincel, pero los soldados, que eran los que usaban las latas, no los tenían a mano. Algunos trataban de abrirlas con las bayonetas, otros las aplastaban con rocas. Unos pocos valientes y muy creativos demostraron que a veces la necesidad es la madre, no del ingenio, sino de la estupidez. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense resolvió este problema, creando su propio abrelatas, el P-38. Oye, Charlie, ¿quieres cambiar esto por dulces y cigarrillos? Si le sumas café, haremos un trato. Los abrelatas domésticos de fácil uso vieron la luz casi un siglo después de la aparición del primer modelo. Menos de 50 años después de eso, los astronautas estaban usando los abrelatas en el espacio. De regreso a la Tierra, Joe nunca le ha dedicado ni un instante a ver lo práctico que es su abrelatas. Lo mismo se puede decir de muchos de los artículos en su cocina, como su lavaplatos. El primer lavaplatos fue construido en 1886 en Illinois para Josephine Cochran, una adinerada mujer de sociedad que estaba harta de que sus sirvientes rompieran su vajilla mientras la lavaban. Pero hay algo en la cocina de lo que el hombre moderno depende por sobre todo lo demás. Muchos dicen no poder vivir sin él, pero no tienen idea de los 1500 años de traiciones, apuestas audaces, terribles penurias e incluso seducciones que fueron necesarias para tener café en la actualidad. Nuestra historia comienza en las llanuras de África con un elenco bastante inusual: la leyenda del café de Kaldi. Kaldi solía hacer largos recorridos por las llanuras africanas y en una de esas travesías, extenuado, notó que las cabras estaban muy vigorosas y saltaban frenéticamente. Mientras entendía por qué se comportaban así, descubrió que estaban comiendo las bayas de un arbusto. Se acercó, tomó algunas y al probarlas se sentía lleno de energía y actuaba frenéticamente. Luego Kaldi le llevó las bayas a un gran sabio y le contó sobre sus efectos. El sabio las desaprobó y las arrojó al fuego, pero a medida que se tostaban, despedían un aroma que el sabio encontró muy apetecible. Después las molió y las disolvió en agua, convirtiéndose en la primera taza de café. Hoy el café es el segundo producto más comercializado en el mundo, pero hasta hace 300 años, la única manera de obtenerlo era robándolo. Pero fue cerca del año 500 después de Cristo cuando los granos de café fueron tostados en Yemen y en Egipto, en lo que hoy conocemos como el primer sorbo.
Para el siglo XVI se establecieron las primeras cafeterías en el mundo musulmán, pero los árabes que pensaban que el brebaje tenía poderes místicos, cuidaban celosamente su tesoro y se rehusaban a exportar semillas fértiles al occidente. Como un venerable contrabandeó café a India. Por casi 500 años, los árabes disfrutaron del café, sin que más nadie pudiera. En el siglo XVII, Baba Budán, un venerable indio, peregrinaba a la Meca. Desarrolló un gusto por el café, como casi todos los virtuosos del área, para mejorar sus vivencias religiosas. Una noche oscura, Baba Budán tomó 6 semillas fértiles, las metió en su dhoti y las sacó de la Meca. Su travesía terminó en una emboscada mortal, pero los granos que sacó llegaron hasta India y fueron plantados y cosechados. Hoy, Baba Budán es venerado como un santo indio y por haber sido quien liberó el café. En ese mismo siglo, el café llegó a Europa y se convirtió en un éxito instantáneo. Los holandeses monopolizaron su comercialización, plantándolo en sus colonias. Pero cometieron un error. Le regalaron una planta al rey Luis XIV de Francia. Los granos secos eran comunes en Europa, pero una planta viva era extremadamente rara y valiosa. La travesía épica de un hombre y su planta de café. El café era de suma importancia en el comercio internacional de esa época. Para Luis XIV era una de sus mayores riquezas, lo que demostró con el intrincado invernadero que construyó para albergar a su hermosa planta de café. A pesar de que el rey Luis no mostraba ningún interés en compartir su preciada posesión, otro hombre tenía sus propios planes para el futuro del café en Europa, pero primero debía apoderarse de la planta de café de Luis. Había un oficial de la Armada francesa llamado Gabriel Mathieu de Clieu, que era un soldado ambicioso, por decirlo menos, y decidió que quería competir con los holandeses en el mercado mundial. Si podía obtener una porción, solo un fragmento de aquella planta y llevarla a la colonia francesa de Martinica, entonces se habría ganado la lotería. De Clieu le solicitó al rey un fragmento de la planta real, pero Luis XIV obviamente rehusó esta petición. De Clieu se trepó por la pared, furtivamente a la luz de la luna, entró al invernadero, tomó una fracción de la planta y salió sin ser visto. Esta fue la primera de una serie de vicisitudes letales que pasó de Clieu mientras zarpaba de Francia hacia el Caribe. Pero para de Clieu, su vida era algo secundario, comparada con el bienestar de su preciada planta. De acuerdo a su diario, otro pasajero envidioso de la planta de Clieu intentó comprársela. Luego de que de Clieu se rehusó, el villano casi rompe la planta durante la lucha para arrancársela. Durante el viaje, un barco pirata tunecino los atacó e intentó capturar la nave y su valiosa carga. Después de un feroz enfrentamiento con los piratas, el barco de Clieu escapó por muy poco. Ahora él, y aún más importante, la planta, estaban a salvo. Seguidamente la nave enfrentó una violenta tormenta que estremeció el barco duramente a su paso, amenazando con enviar a la nave, a de Clieu y a su planta al fondo del océano. La tormenta pasó, y una vez más, de Clieu y su planta sobrevivieron. La nave seguía a flote tranquilamente bajo un sol abrasador. Esta calma, que al principio pareció ser un alivio, demostró ser más siniestra que la amenaza anterior. Pronto, las provisiones de agua se quedaron cortas. Morir de sed es uno de los peores destinos que el hombre puede enfrentar. Pero de Clieu estaba dispuesto a correr el riesgo, dándole su ración de agua a la planta de café. Debilitado por la sed y el cansancio, de Clieu no lo sabía, pero él y su planta solo necesitaban aguantar unos pocos días más. Su apuesta desesperada dio frutos. La nave arribó a Martinica, donde bajo cuidados constantes, la planta creció y se multiplicó. Durante los siguientes 50 años, el arbusto de Clieu produjo una familia de más de 18 millones de plantas. Hoy la mayoría desconoce estas peligrosas penurias. Simplemente piensan en el café como una forma placentera de iniciar el día.